Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El de Frente. Soy Diego y hoy compartimos desde la mirada de Alfredo Estrella, fotógrafo de AFP, y Tomás Cuesta, del periódico La Nación de Argentina. El confinamiento por la pandemia de COVID-19 no detiene el tiempo. Movimientos ciudadanos, pobreza, muertes y una nueva normalidad en el estilo de vida definen el último año en todo el mundo y lo que falta. Hacemos contacto con Alfredo Estrella, fotógrafo de Agence France Press en México. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido a este espacio. Hola, Diego, gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos a la orden. Entonces, de que estés con nosotros. Gracias. Antes de comenzar, esta es una pregunta que hacemos siempre en estas entrevistas. Miles de fotografías tuyas en medios nacionales, en medios internacionales, una carrera de años. Platícanos un poco cómo inicias en el fotoperiodismo. Pues yo comencé a finales de 94 estudiando artes gráficas en una escuela técnica y bueno, ahí llevé fotografía análoga y posteriormente pues comencé a colaborar con distintos medios. No había tanta competencia porque justo era foto análoga, no había digital, y por ahí de finales de, más bien como principios del año 2000, comencé a colaborar con la agencia AFP para la oficina de México, y como era un año electoral y estaba la campaña de Vicente Fox, había mucho interés de todo el mundo, ¿no? hacia México por este tema. Y ahí comencé y estuve 13 años como fotógrafo freelance, ahí colaborador fijo en la agencia, hasta diciembre de 2013 que me dieron un contrato ya fijo. Y pues bueno, llevo ahí casi 8 años de staff en la oficina de México. Ok, han sido años que te han tocado muy peculiares, digamos, por todo lo que comentas de los sexenios, miles de coberturas de todo tipo. Sí, me ha tocado, pues afortunadamente, registrar todos estos cambios, ¿no? Pues desde que gobernaba el PRI en la presidencia, cuando entra la alternancia con el PAN, luego regresa el PRI y luego ahora con Morena. Sí me han tocado muchos cambios en el país y me han tocado pues distintos escenarios políticos, ¿no? Y también sociales, ¿no? Como lo de San Salvador Atenco del aeropuerto, y diversos temas, ¿no? También en la agencia una de las cosas que hacemos mucho es deportes, ¿no? También nos toca cubrir pues el regreso de la Fórmula 1 en el 2015, ahí estuvimos, ¿no? Cada año que toca Fórmula 1, y pues actualmente lo de la pandemia, que pues es algo que azotó al mundo entero, y pues México ha estado ahí presente tanto con cifras como pues con coberturas, ¿no? Justo en tu cuenta de Instagram compartes algunas galerías, alguna serie de fotografías junto con otros colegas, un proyecto que nos da una vista más profunda de la lucha de los médicos contra el coronavirus en esta primera línea. Son unas horas muy largas de hospitales para ellos, y también para los fotógrafos que entran con ellos y comparten estos tiempos. ¿Qué es lo que se vive ahí? Pues este proyecto en realidad lo que lo hace sostenible o sustentable es todo el material que dan los médicos, ¿no? Los profesionales de la salud, doctores, enfermeras, enfermeros. En general, ese tema, todo ese material ellos lo proporcionan, y pues un compañero, un amigo que se llama Víctor Mendiola, que es otro fotógrafo, y yo, pues nos encargamos de editar ese material que nos envían y lo subimos al Instagram. Es un proyecto que es muy joven, comenzamos en enero de este año y bueno, tenemos ahí pocas publicaciones. Ahorita estamos cerrando ya como esta parte del círculo de lo que es el registro dentro de los hospitales, para que después pasemos a la segunda parte, que es una edición de un libro con este mismo material y otros
otros materiales y con algunos textos que, sobre todo testimonios de los médicos y enfermeras, ¿no? De lo que han vivido adentro. Para nosotros es muy importante mostrar este trabajo porque aparte de que el doctor o la enfermera están ahí adentro, tienen una visión especial, ¿no? Una visión distinta que no es la del fotógrafo de prensa. Y eso es lo rico de este proyecto. Lo que nos ha mostrado es pues otro tipo de imágenes, ¿no? Que son hechas nada más por profesionales de la salud. Es un momento, como tú lo dices, muy puro porque son las personas que están ahí, que lo viven día a día, que para ellos quizás es rutinario, y cuando nosotros lo vemos, pues sí nos cae en conciencia todo ese riesgo y toda la labor que ellos hacen. Sí, claro. Es lo que pretendíamos, como darle un rostro, ¿no? A estos profesionales de la salud y al mismo tiempo que ellos también le dieran un poco de rostro a los pacientes. Hemos sido muy cuidadosos con ese tema para no afectar pacientes ni familiares y pues tampoco a ninguna institución. Creemos que en estos momentos pues de pandemia no es como lo importante, no es como ver quién tiene la culpa o qué está mal, ¿no? Sino más bien tratar de salir pues todos juntos adelante, ¿no? Bueno, pasando a un poco cambiando el giro, otra también de las coberturas que hemos podido verte es el intento de cruce de los migrantes en la frontera de Chiapas hacia Estados Unidos. Justo hubo digamos, un momento muy tenso cuando estaba por terminar la administración de Donald Trump y bueno, ya sabíamos que iba a entrar Joe Biden. Centenares de migrantes de toda Centroamérica intentan pasar. ¿Cuál era el ambiente que había de todos ellos en busca de ese sueño? Y cuál pues la relación, digamos, o la conversación que había con la Guardia Nacional. Yo creo que no solo es, por lo que yo he visto, ¿no? Registrando el tema de migración, lo que yo me he dado cuenta es que no solo es una administración en específico de Estados Unidos, ¿no? Como en este caso mencionabas de Trump hacia Biden. Me acuerdo cuando iba a entrar Donald Trump justo a la presidencia, unos 10 días antes fuimos a hacer un reportaje al Sonora, al desierto del Sázabe, y había muchísimos migrantes en un albergue y ellos creían que iba a haber más chance con Trump, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente estadounidense que llegue a cada 4 años ahí justo a la presidencia, va a tener como, o va a significar una mínima esperanza, ¿no? Para todos esos miles de migrantes que pues por algo están dejando sus hogares, ¿no? Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba, incluso países como Haití, ¿no? Que uno de pronto no se imagina que pueden estar cruzando por este lado de México, pues también ahí hay bastantes haitianos. Y creo que no solo es el sentir de los migrantes, este tema de cómo venga cambiando la administración, o si va a venir un presidente demócrata o si viene un republicano. Los migrantes no se fijan, ¿no? Que si es demócrata o republicano el presidente que va a llegar a Estados Unidos. Creo que siguen buscando de manera desesperada intentar llegar a Estados Unidos. Y te digo, desde mi punto de vista, creo que ellos ni siquiera se fijan, ¿no? De qué color es el partido que está dominando. Y pues nada, es algo que creo que mientras no haya una política de fondo que arregle ciertas economías en Centroamérica, pues van a seguir estos éxodos, ¿no? Por las imágenes que se compartían en diversos medios, bueno, se veía una aglomeración importante, también de acuerdo con los ángulos. Tú, y como me lo dices, comparando con las administraciones, ¿lo viste igual que en algunas otras ocasiones o sí era más gente, era más el número? Pues lo que pasa es que también creo que es por cuestiones temporales.
Pero de las caravanas más grandes que me ha tocado, pues fue la del 2018, ¿no? Que se fueron desde Centroamérica, cruzaron por Tapachula y la mayoría llegaron a Tijuana, ¿no? Entonces esa creo que ha sido de las caravanas más impresionantes que me han tocado. Y pues estaba Donald Trump, ¿no? En la presidencia. Pero no sé, yo creo que al final del día lo que más a mí me interesa de esos temas es mostrar un poco pues cómo está la gente, ¿no? En esas condiciones, intentando llegar a un lugar mejor. Y sí, es difícil de pronto ver pues familias completas, ¿no? Sí, que dejaron lo poco que tenían en sus países y intentando llegar a algún lugar, y al final pues justo cuando entró la administración de López Obrador los han estado como regresando masivamente, ¿no? El Instituto de Migración pues los ha ido deportando de manera masiva, y yo creo que esto también pues se debe a ciertos intereses con Estados Unidos, ¿no? Sí. Y sobre todo, bueno, hablando de la familia, los niños que llevan las madres por este intento de llegar a pasar, y que al final termina esta caravana disolviéndose por varios grupitos, y bueno, se queda en esa frontera de poder llegar a México. Regresando del sur al centro, ¿cómo miras tú la nueva normalidad? Todas las adecuaciones que se están haciendo, que se ven muy notorias en restaurantes, en mercados, la distancia que ahora se tiene que tomar, sí, un poco nos tiene con esa adaptación. ¿Tú cómo la miras y ves si hay un inicio completo o es una reactivación de lo que antes hacíamos? Yo creo que sí se han ido reactivando poco a poco los comercios. Se me hace pues bueno que de pronto haya más apertura, ¿no? Con esta nueva normalidad, que ya estamos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, en semáforo amarillo. Pero también creo que esto debe ser como una cuestión más como más consciente de nuestra parte, no estar saliendo por salir, ¿no? No es decir, ya es semáforo amarillo y vámonos todos a la calle, que creo que esa parte sí a mucha de la población como que no le ha importado, ¿no? Yo creo que ya están cansados de los encierros, pero también creo que hay que tener mucho cuidado de nuestras actividades, ¿no? Si es necesario salir, pues salir y lo mejor cuidados, pero siento que puede haber una gran irresponsabilidad de parte de la gente que salga por, no sé, ayer la Ciudad de México estaba hecha un caos, ¿no? Porque era 10 de mayo, entonces de pronto pues queremos festejar a nuestros familiares, pero al final también es como medio irresponsable esa parte, ¿no? Sí, y sobre todo por la segunda ola que pasamos, que bueno, se estaba haciendo todas las medidas para no tenerla, y por suerte no hubo una tercera ola, porque se pensaba que iba a haber una tercera ola. Afortunadamente no la hemos tenido. Espero la verdad que no haya un tercer rebrote, y porque también eso nos complica el trabajo a todos, ¿no? Y la vida pues a toda la gente. Hablando de eso que dices del trabajo, pues aumentan los riesgos en todo, no solamente en contagiarse, sino en tener un accidente. Ahora platicábamos de esto de la serie con médicos, de las coberturas en la frontera con Centroamérica. ¿Cómo digerir todo eso? Porque el riesgo lo tienes. Aunque estás en la profesión y aunque estás con el chip de que tú solamente vas a las fotografías y tratas de tomar las distancias y bueno, la adrenalina y tal, y todo este tipo de cosas, pero ¿cómo digerir eso, el riesgo? Pues digerir el riesgo, yo creo que al final es algo que uno asume, ¿no? Desde que comienzas en este trabajo, pero yo más bien creo que no lo pienso tanto a la hora de salir, porque si pensara mucho en todo el riesgo, seguro me paraliza el miedo, ¿no?
Creo que más bien justo es como tener miedo, pero saber controlarlo y tener la seguridad de que uno está haciendo bien las cosas, ¿no? Desde ponerte bien tu equipo de seguridad, seguir unos protocolos de higiene y al final, pues, creo que siempre va a haber riesgo, ¿no? La mayoría de oficios tienen un índice de riesgo, unos más altos, otros más bajos, pero si me pusiera a pensar en el riesgo, pues el miedo me paralizaría y al final no podría salir a trabajar, ¿no? Entonces trato de estar consciente de que es peligroso, pero siempre con un límite también y pues pensando en los protocolos de seguridad. De estas coberturas del último año, ¿cuál es la que tienes aún fresca o la que volteas y te la imaginas o piensas que se está repitiendo? ¿De la pandemia? Sí. Pues no sé, me tocaron muchas coberturas en cementerios, ¿no? Algunas en hospitales y de pronto, ¿sabes cuál sería también el problema de que volviéramos a una tercera ola? Que como fotógrafos ya no tenemos algo distinto que hacer, ¿no? Como algo distinto que contar. Sí. Eso por un lado. Y por otro, pues cada vez es más cerrado las instituciones, ¿no? Los mismos, la gente que presta servicios como estos funerarios, cosas más privadas, también ya están muy cerrados a la prensa y al público en general y eso se nos complica mucho, ¿no? Sí. Desarrollar este trabajo sin acceso es súper difícil. Creo que un escenario catastrófico como lo está viviendo en este momento la India sería, para la fotografía sería algo muy, perdón la palabra, pero sería algo muy chingón, ¿no? En tema documentar. Sí. Pero nadie deseamos que nos pase esto, ¿no? Ver cadáveres calcinándose en las calles, estar sobrepasados de hospitalización. Creo que al final, bien o mal, México lo ha logrado sobrellevar hasta cierto punto de no estar en esa situación y eso pues a nivel fotografía nos da un parámetro de mostrar situaciones. Si sobrepasara todo esto como en la India, obviamente tendríamos demasiadas imágenes, ¿no? Y estaríamos trabajando diario y tendríamos muchísimos fotos y temas y trabajo, pero en realidad no deseamos eso, ¿no? Preferimos que siga como todo va hasta ahorita y a la baja. Claro, porque al final pues todos estamos en riesgo, ¿no? Unos más que otros. Sí, correcto. Y porque mucha gente, bueno, yo he sentido que con esta como incertidumbre de una posible tercera ola, la gente ya está muy desesperada, ya ha acumulado una desesperación total y es algo mental, ya no es tanto de que si lo pienses o no, sino es como un chip que ya está conectado y que ya está explotando porque la gente necesita salir. Y bueno, para terminar, esto es algo muy reciente, lo que pasó el pasado 3 de mayo, que hubo un accidente que fue, yo creo que si ya teníamos mucho con la pandemia, esto fue lo que rompió todavía más. Para explicarle al público, en la delegación Tláhuac, allá en Ciudad de México, uno de los vagones cayó por el desprendimiento en una de las torres, las vías colapsaron. Hasta el 7 de mayo se tiene que hay 26 muertos, casi 79 hospitalizados. Para ti, ¿cómo fue llegar desde el instante que te dan digamos, el pitazo de que pasó esto y tu llegada ahí? A mí me avisaron a los 5 minutos que estaba pasando eso del accidente del metro, me llamó un compañero por teléfono y inmediatamente, como ubico la zona en el sur de la Ciudad de México y yo vivo más del centro norte, pues le hablé a un compañero que vive en el sur, me dijo que no podía ir, luego le llamé a otro y
Este otro compañero, que se llama Pedro Pardo, pues se fue de avanzada. Él llegó pues bastante rápido, ¿no? Agarró el vehículo de la oficina y el dron, y yo lo alcancé. Yo llegué como 20 minutos más tarde, tuve que tomar un Uber, y bueno, ahí con otro compañero de un periódico que me estaba diciendo por dónde llegar, porque ya pues estaba colapsada el tránsito, ¿no? Claro, y había muchos cierres. Yo llegué pues sí como 1 hora y 20 después del accidente, pero pues creo que nos fue bastante bien, ¿no? A nivel de cobertura. Es algo que hemos aprendido, o por lo menos yo he aprendido a trabajar cuando salen estas situaciones de última hora, ¿no? Son sobre todo emergencias de tipo de accidentes. Lo primero que hago es como avisar a la oficina, y ya si ellos saben, pues bien, si no, pues se enteran por mí, y tratar, lo que hemos hecho últimamente es tratar de el que esté más cerca o más con tiempo de salir más rápido es el primero que sale, ¿no? Y ya después va pues a alcanzar otro equipo, ¿no? Para estar como un poco más completa la cobertura. Pero sí nos ha funcionado, y moverse aquí dentro de la Ciudad de México en ese tipo de situaciones es súper difícil, y pues como no contamos con motocicletas, pues tenemos que de pronto ingeniarla, ¿no? La ruta, o un poco poner de nuestro ingenio para llegar lo más pronto posible. Y ver pues todo, o sea, ya estando ahí, teniendo la cámara enfrente, un momento que te simbra por completo, me imagino. Sí, pues cuando me llamó este amigo y puse las noticias, luego vi el tren caído, y es algo que no te imaginas, ¿no? Yo crecí con el metro, y toda tu vida ves, ¿no? Usas el metro, lo ves, a veces lo fotografías, y ver esa línea como colapsada. Yo usaba poco esa línea, la verdad lo usé muy pocas veces, porque además no era como un rumbo que yo frecuentara, pero al final sí, pues da como hasta nostalgia, ¿no? Ver esa parte del metro pues caído, y más por la gente que falleció. Yo creo que pues, el costo salió relativamente barato, pudo ser más catastrófico, ¿no? Por la hora y el número de gente. No me imagino, esto hubiera sido a las 7 de la noche, y ahorita seguiríamos ahí trabajando, ¿no? Entonces, en realidad creo que pese a todo lo malo que pasó, fueron pocas víctimas. Digo, es lamentable, pero bueno, pues hay que seguir, ¿no? Sí, sobre todo por la estructura que no colapsó por completo, sino solamente fue una fracción, y en caso de que hubiera sido toda, porque bueno, después se filtraron otras imágenes de cómo está completamente la estructura, si hubiera sido algo más catastrófico, y en definitiva algo que llegó a todo el mundo. Bueno, Alfredo, llegamos al final de este bloque. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por compartirnos todas estas experiencias. Muchas gracias, Diego, gracias a ustedes, y gracias por la invitación, y bueno, pues ahí estamos a la orden. Gracias, Alfredo. Nosotros estamos en el de frente, vamos a una pausa y volveremos. De vuelta en el de frente, gracias por continuar con nosotros. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como El Semanario Gráfico. Estamos también en Instagram y en Twitter como @semanalgráfico. Y visítenos en nuestro portal web semanalgráfico.com. Bueno, ahora hacemos conexión hasta Buenos Aires, Argentina. Estamos muy contentos de tener a Tomás Cuesta del periódico La Nación, fotógrafo, también de agencias internacionales. Muy contentos de tenerte, Tomás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Muy contento de que estés con nosotros. Bueno, gracias por invitarme. Perfecto. Antes de comenzar a los temas que estamos abordando en esta emisión del De Frente, para que la audiencia te conozca, bueno, platícanos un poco de tu trayectoria, de tu formación, de tu carrera profesional. Bueno, yo empecé a trabajar como reportero gráfico hace ya más o menos
3 años y medio, 4. Cuando tenía 20 años, después de rebotar por muchas carreras distintas, empecé a meterme más en la foto. Mi madre también es reportera gráfica, entonces viene mucho por ese lado, y mis primeras colaboraciones fueron con una revista de acá de Buenos Aires que se llama Revista Anfibia. Más que nada cubriendo movilizaciones y ese tipo de coberturas que se dan mucho acá en Argentina, porque tenemos muchos países de Latinoamérica, ¿no? Pero una cultura muy de la movilización y la marcha. Entonces mis primeras oportunidades de trabajar en el fotoperiodismo fueron con eso. Antes sociales y todo ese tipo de cosas que no nos gusta mucho hacer a los fotoperiodistas, pero que las hacemos para sobrevivir quizás. En tus inicios hiciste sesiones privadas, sesiones fotográficas privadas, fuente de espectáculos, algo por el estilo. No, más que nada sociales, así como un casamiento, un boliche. Boliche le decimos acá a las discotecas, no sé cómo le dicen ustedes. Antros. Y no, porque acá antro es como más, sería como algo más del bajo mundo, ponele, le decís antro. Pero bueno, nada, mis primeras, no me acuerdo bien, creo que fue 2018 por ahí, las primeras colaboraciones con Revista Anfibia, que la verdad que es una revista que hace notas muy desarrolladas y con una edición fotográfica muy buena, entonces estuvo bueno empezar por ahí. Y después nada, colaboré en Infobae, que es un medio de acá que tiene bastante llegada, que tiene también en México, me parece. Sí. En Infobae poquito tiempo, en La Nación, y en distintas agencias de afuera, internacionales. Eso ya cuando las noticias son de alguna relevancia para afuera, de una relevancia internacional, también se me dio la oportunidad de cubrir cosas que pasaban acá para afuera. En agencias internacionales, claro. Claro, como Getty, Images, AP, Associated Press, AFP, que es de Francia, pero sí. Muy bien. Bueno, justo vamos a ver a continuación una de tus fotografías que fue tomada en julio pasado, es del cementerio de Flores. La imagen es una imagen aérea, ya lo está viendo ahora el público, y están pues los ataúdes, están varios, está la tierra, están las aberturas para los ataúdes. ¿Cómo ha pasado esta pandemia en Argentina? Y cuéntanos cuál ha sido el momento que más te has marcado de todo este tiempo que llevamos de pandemia, y que lo tengas acá fresco, que lo estás viviendo de frente. Bueno, mira, yo en Argentina, de cómo se vivió la pandemia en Argentina, creo que nosotros, más allá de tener la crisis de la pandemia, que es terrible, la cantidad de muertos, bueno, en realidad en el momento que hice esa foto no sabíamos que la segunda ola, que es la que estamos pasando ahora, iba a ser mucho peor que la primera. De hecho, un colega fue a hacer, Franco Fafazuli de Infobae, fue a hacer esa misma foto hace poco, y el cementerio está mucho más lleno el de Flores. En ese momento no sabíamos lo que nos venía, y no sabíamos el debacle económico que iba a generar esta pandemia en Argentina. En Argentina ya tenemos casi el 50% de pobres. La pobreza ronda el 40 y largo por ciento, pero en niños pobres hay más del 50%. Entonces eso no es lo mismo la pandemia, por más de que genere estragos en un montón de países, en un país que está en una situación tan precaria como la nuestra, que en cualquier otro país, porque los gobernantes están constantemente en un balance entre tener que cerrar actividades para evitar los contagios y dejar que la gente pueda trabajar y que la economía funcione. Entonces es realmente dramático. Y creo que todo esto te lo digo para decirte que me marcó mucho más ver las realidades de gente que tiene que cerrar sus negocios o que pierde su trabajo, que el hecho de la pandemia en sí, que es algo que está pasando en todo el mundo, ¿no?
solo que nuestro país tiene implicancias más graves. Bueno, y en muchos países de Latinoamérica, me parece. Te puedes desprender de estas emociones, es decir, tú vas a la calle, capturas porque lo tienes que hacer para el medio, y cuando llegas a la casa y después de mandarlas en la computadora, ¿te puedes soltar de eso que viviste o las emociones te siguen atrapando dentro? Y depende, cada caso es un mundo. Hay veces que uno siempre trata de mantenerse lo más serio posible y abstraído, pero bueno, hay situaciones que te superan. Por ejemplo, el caso de la muerte de Maradona el año pasado en plena pandemia, ya con todo lo que veníamos cargando de la pandemia, pasó eso a fin de año, y la verdad es que ahí yo creo que nadie pudo mantener una cabeza fría porque entramos en un estado de locura colectiva todos que es imposible de explicar, que ni siquiera voy a intentar explicarlo porque no se puede. O sea, por ejemplo, para explayar un poco sobre ese ejemplo, va más allá del fútbol él, ¿no? Yo soy una persona que ni siquiera le gusta mucho el fútbol y no podía contener la emoción porque era una persona que significaba, en un país con todos los problemas que te decía antes, significaba esa esperanza de que incluso si venís de un barrio que no tiene ni internet, ni agua corriente, ni nada, poder llegar a donde llegó él, ¿no? O sea, él yo creo que es una esperanza para un montón de gente que hoy está, o que estuvo en situaciones muy, muy malas, y yo creo que por eso le dolió tanto al país como un todo. Y fue el único momento de la pandemia en una pandemia que se decía que nos iba a unir como argentinos, porque, viste, tenemos un contexto social muy, muy agrietado. Se decía que la pandemia nos iba a unir y todo lo contrario, nos separó mucho más, pero en el único momento que sentí que a todos nos dolió algo como argentinos y que nos unimos en ese luto fue en ese momento. Y otras veces sí es más fácil estar un poco abstraído de la situación porque uno también medio que se hace la coraza, pero bueno, hay situaciones que te exceden. Justo a ese tema íbamos a ir. Lo tocamos de una, pues fue la noticia que conmocionó a todo el mundo, fans o no fans del fútbol, como tú lo dices, saber la muerte de Diego Armando Maradona a finales de noviembre, como el ícono que era. ¿Cómo es que pasaron esos días? Ya me dices de la unión, pero ¿qué tipo de acciones, qué tipo de unión se veía en toda la gente? Bueno, fue rarísimo. Los días eso fue rarísimo porque de un día al mediodía nos enteramos y yo enseguida salí para La Boca, así sin tener a nadie que me haya contactado, y después terminé haciendo la cobertura para Getty Images, que es una agencia de Estados Unidos. Pero la verdad es que salí medio de instinto, porque sabía que iba a explotar eso. Si nosotros vamos a cualquier parte del mundo y lo primero que te contesta cualquier persona cuando le decís que sos argentino es Maradona. Ni el Papa, ni Messi, ni nada le puede llegar a ese nivel de lenguaje universal que tenía, que era Diego, ¿no? Porque y acá era alguien que estaba. Esos días fueron muy, muy descontrolados, o sea, un funeral masivo en contexto de coronavirus, que por suerte no estábamos subiendo de casos ni estaban colapsadas las terapias en ese momento, porque de hecho hubo un pico muy cortito de coronavirus después de lo de que se lo atribuyen también a las fiestas, porque fue justo en el momento de fin de año, hubo como una pequeña subida de casos en ese momento. Y nada, la verdad que uno cuando ve la emoción de la gente y cuando realmente darse cuenta de lo que significaba él en la conciencia colectiva del pueblo argentino, ¿no? Era mucho más que muchas religiones
era algo que es muy difícil de explicar, pero yo creo que ningún argentino, por más de que lo haya odiado, no se sintió muy, muy tocado. Incluso los que reconocían las 1000 falencias que tenía él, es como si se tuviese muerto un tío que tenía muchos defectos, pero que era familia, digamos. Sí, fueron muchas emociones encontradas, y bueno, justo un mes después viene este caso del Senado que aprueba la interrupción del embarazo, una noticia igual que le dio la vuelta a todo el continente. Por menos acá en México, todas las personas, todas las mujeres feministas, todas las colectivas, todos los grupos festejaron mucho ese dictamen que dio el Senado. Tú estuviste también en cobertura en los parlamentos. ¿Qué se sentía? ¿Cómo estaba toda la energía durante esos días? Y bueno, era algo que culminó por fin con un final, para muchos feliz, al menos como pienso yo, pero nada, o sea, fue muy es de esas coberturas que te sentías en un momento histórico de mucha relevancia, porque yo por ejemplo, empecé a trabajar de esto justo cuando en las primeras movilizaciones, así que grandes, porque la verdad que hay las señoras que están luchando hace mucho por ese derecho están hace un montón, y hace muy poco tiempo se empezó a masificar, por suerte, porque si no se hubiese masificado no se hubiese legalizado. Pero nada, o sea, fue presenciar la historia en primera persona, y eso siempre es un privilegio que tiene nuestra profesión, solo que a veces no te das cuenta que la estás presenciando cuando la estás presenciando, y en este caso sí, era muy obvio porque era algo que dividía el país, y nada, era una movilización muy auténtica, ¿no? Estamos muy acostumbrados a quizás movilizaciones todo el tiempo, que muchas veces son por cuestiones políticas o un montón de otras cuestiones, pero en este caso era mujeres intentando ganar un derecho, y la verdad es que nada, muy emocionante también poder verlo en primera persona, eso, y nada, eso. Como decimos acá, la unión hace la fuerza, y se vio esa fuerza de todas las mujeres argentinas, que motiva, que inspira a otras en diferentes partes del mundo. Claro, bueno, el fenómeno es regional, claramente. Sí, sí. O sea, eso también es muy lindo de ver, cómo se notaba en las redes sociales, cómo se festejaba en otros países de Latinoamérica eso, y ojalá inspire a todas las mujeres del continente a intentar adquirir este derecho como se adquirió acá. Sí. Y nada, es muy lindo estar en el lugar donde se origina, sí, y ojalá repercuta. Sí. Bueno, esta semana Argentina ha alcanzado las 65,000 personas fallecidas, ha llegado a más de 3 millones de casos positivos en lo que va de la pandemia. Al mismo tiempo sigue la jornada de vacunación, ya van 7,5 millones que reciben la primera dosis, y por ahí del 1 millón que van para la segunda. ¿Cómo está la ciudad en esta nueva normalidad? Bueno, si le podemos llamar normalidad. ¿Cómo se recupera de lo antes a ahora? Y si está iniciando desde cero o se está recuperando. O sea, ¿cómo es que va el momento en este tiempo? Y aparte con lo que abonas de que va una segunda oleada. Claro, bueno, el gran problema es ese, ¿no? Porque el ritmo de vacunación, a ver, no es tan rápido como en otros países que tienen otros recursos o que pudieron desarrollar sus propias vacunas, pero, digamos, sin segunda ola estaríamos mucho mejor que con esta segunda ola que vino, que ahora parece estar menguando, pero bueno, seguimos con una cantidad altísima de 25.000 casos por día en promedio, y bueno, entre ayer y antes de ayer se acumularon 1.000 muertes. Entonces,
la verdad es que hay mucha incertidumbre, como te decía antes, un balanceo de los políticos todo el tiempo de intentar cerrar, pero hay mucha conciencia de que vos cerrás un poquito más de lo que tenés que cerrar a los gastronómicos o a los comerciantes y son más personas que se quedan sin un ingreso y más personas en la pobreza y no estamos como no nos podemos dar ese lujo, digamos, o sea, no es como Estados Unidos que agarran y dan stimulus, ¿cómo se llama? Cheques de $1.000 o lo que sea, porque acá, de hecho, en el presupuesto nacional de 2021 ni siquiera se presupuestó nada de ayuda social relacionada con la pandemia, porque lo veíamos como un tema superado, la cuarentena. Y ahora nos encontramos con que hay que pagarle al FMI, no hay plata para pagarles y no hay plata tampoco para el IFE y los ATP, que fueron las ayudas sociales que dio el gobierno del año pasado, que tampoco alcanzaban porque eran 10.000 pesos que, bueno, no son suficientes para vivir. Pero bueno, la verdad que ojalá podamos salir de la mejor manera de esto. Y el tema vacunación, yo creo que no está mal, en especial si lo comparás con otros países, el ritmo que venimos llevando, pero bueno, nos jugó una mala pasada esta segunda ola y hubo una gran polémica con el tema de la vacunación de funcionarios y periodistas que hubo con el ex ministro de Salud que lo despidieron. Que eso también embarró mucho la discusión y generó más grieta de la que ya tenemos, que es lo último que necesitamos en este momento como país. Y hablando de eso, de cómo lo ha trabajado el gobierno, cómo es la recuperación en restaurantes, en todos este tipo de comercios, en bares, ¿han habido algún cierto de apoyo, no sé, con donación de impuestos? O simplemente ellos son los que tienen que recuperarse? Bueno, el año pasado hubo mucha ayuda con este programa que te comentaba, el ATP pagaba un porcentaje del sueldo de los empleados. Entonces eso ayudó un montón. El tema es que este año, como te decía, en el presupuesto no entró ningún tipo de ayuda porque no se esperaba esta segunda ola. Entonces no está sucediendo eso. Tampoco lo cerraron por completo porque ahora los restaurantes pueden trabajar hasta las 7 y a las 7 cierran. Los más golpeados ahora van a ser los que son exclusivamente del horario nocturno, cervecerías y demás, pero bueno, la verdad es que hay tantos incendios que no querría ser yo el que tenga que tomar las decisiones en este momento porque es realmente... O sea, había un consenso de que quien recibiera este país en 2019 iba a estar en una situación muy jodida. Y eso no tenía en cuenta la pandemia. Entonces yo creo que es realmente difícil el panorama, tanto para los comerciantes como para los que gobiernan, porque realmente es muy difícil tomar las decisiones. Sí, eso es una crisis clara que le ha pegado a todos los sectores, no solamente a uno. Sí. Muy bien. Bueno, con esto hemos llegado al final de este programa. Te agradezco muchísimo, Tomás, que hayas estado con nosotros, que hayas tenido esta conexión en el De Frente. Gracias por estar aquí. A vos, muchas gracias por invitarme. Nos despedimos. Esto fue el De Frente en el Semanario Gráfico. Para mayor información se puede conectar a semanalgráfico.com. Gracias y hasta muy pronto.